Mis hermanos, a estar de pie. Vamos a orar a Dios antes de comenzar nuestra clase. Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno, muchas gracias te damos por ser tan santo, tan misericordioso, tan bueno con nosotros. Dios mío, gracias por este día, gracias por la salud, gracias por la riqueza y la pobreza que has permitido en nosotros, por las pruebas y tentaciones y todo lo que nos lleva, que tú permites para ser más como tú, para pulir más nuestro carácter. Señor, gracias también por permitirnos estar en este día aquí como un pueblo, como un solo cuerpo, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte. Danos de tu gracia, Señor, para entender tu palabra, para entender tu carácter y para entender lo que tú haces. Aunque sabemos que es imposible comprender en su totalidad todo lo que eres y todo lo que haces, permítenos hoy entender algo más de ti, para que podamos adorarte con más devoción y vivir más para tu gloria. En Cristo Jesús oramos a ti, dándote muchas gracias, Padre. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. ¿Quién recuerda cuál es la clase de hoy? Yo les di una pista hace 8 días. ¿Quién recuerda? Estamos hablando sobre el mal. ¿Sí? Estamos hablando sobre el mal moral, correcto. También hablamos hace 8 días del mal natural. Y lo que hemos estado viendo es por qué hay mal en el mundo si Dios existe. Ese es el tema o la pregunta que hemos intentado responder. Y la primera respuesta que dimos es que hay causas, causa primaria y causas secundarias. Y por eso Dios no es el autor del mal, pero hay mal en el mundo. Y también respondimos que el pecado no es algo, sino que es un defecto en la criatura, es nada. Es un defecto en la criatura que fue hecha buena. Así que lo que hemos estado viendo es el cómo Dios existe y existe el mal también y no hay allí una contradicción. Pero yo dije algo en la clase pasada y es que comenzaremos a ver el por qué. ¿Sí lo recuerdan? ¿Por qué Dios decretó la caída? Ya vimos cómo lo hizo y cómo es que Él no se contamina ni Él produce pecado. Ahora vamos a ver por qué permitió que Adán cayera, por qué permitió que el mal entrara en el mundo, por qué permitió que su creación se contaminara de maldad. Esa va a ser la pregunta que al menos durante las siguientes 2 clases vamos a intentar responder. Ciertamente no podemos saber todo lo que había o todo lo que hay en la mente de Dios y en su decreto. No obstante, sí podemos saber algo de la razón por la cual Él no solo permitió, sino que decretó la entrada del pecado. Y la forma en la que lo vamos a hacer es, en primer lugar, viendo algunas de las respuestas comunes que se dan ante esta pregunta. ¿Por qué Dios permitió el mal? Vamos a ver primero otras respuestas para entonces ver la respuesta correcta. Así que comencemos, hermanos, con nuestra clase. En primer lugar, una de las respuestas comunes es el libre albedrío.
por qué Dios decretó la caída, por qué permitió que eso ocurriera. Lo que algunos responden, entre esos los arminianos, hay otras corrientes como los molinistas, ellos dicen o proponen que el libre albedrío es aquel ejercicio de la voluntad en donde la decisión del hombre no es gobernada o causada por Dios en ninguna manera, llamado libre albedrío, libertario o indeterminado. Nosotros creemos en el libre albedrío, sí, pero no en un libre albedrío libertario. ¿A qué se refiere este libre albedrío libertario? A una decisión humana o a la voluntad humana fuera de cualquier gobierno divino, fuera de cualquier causa divina. Esta postura contradice el testimonio de la palabra de Dios. Contradice la doctrina de la providencia que hemos estado viendo durante los últimos meses. Nosotros creemos en el libre albedrío, pero no afirmamos que Dios no tenga injerencia en nuestras decisiones. Porque como vimos anteriormente, Dios decretó, por ejemplo, la muerte de Cristo. ¿Qué dice el apóstol? Por el determinado consejo de Dios. Con antelación Dios ya había en su decreto afirmado de que Cristo iba a morir. Pero ustedes lo mataron. Ustedes son culpables. Lo que vemos entonces es la voluntad divina y la responsabilidad humana trabajando en una misma acción. Esto no es lo que creen los molinistas o los arminianos o otro tipo de grupos. Ellos dicen, de hecho, miren esta cita. Los seres humanos tienen una prerrogativa que algunos atribuirían solo a Dios. Cada uno de nosotros, dicen ellos, cuando actuamos, somos un motor primario indiferente. ¿A qué le suena eso? Motor primario. A causa primaria. Para ellos no hay distinción entre causa primaria y causa secundaria. ¿Qué dicen ellos? Nosotros somos la causa. Nosotros somos el primer motor. Nosotros somos quien libremente, Dios aquí no tiene nada que ver, somos nosotros los que elegimos cómo, cuándo y en qué lugar, dónde actuar. Sin Dios, como nos plazca. Continúo la cita. Al hacer lo que hacemos, hacemos que sucedan ciertos eventos y miren bien, y nada o nadie hace que nosotros hagamos que esos eventos sucedan. Esa es una cita de un autor que cree esto, que cree que nosotros somos la primera causa, pero contradice todo lo que la Biblia nos enseña. Ustedes, ¿qué le dice José a sus hermanos? Ustedes pensaron mal, pero Dios había planeado todo esto con un buen propósito. Ustedes creían que estaban actuando para hacer mal y fue malo lo que hicieron, pero ustedes estaban siguiendo el plan de Dios para proteger una nación, para guardar a nuestro pueblo. Hermanos, este tipo de pensamientos es erróneo porque le quita a Dios el poder. El hombre, entonces, es el todopoderoso que puede hacer lo que a él le place, pero Dios no.
Si decimos que el hombre tiene este tipo de libre albedrío, libertario, podríamos preguntar, ¿un Dios todopoderoso no podría crearnos con libre albedrío, pero inclinados de tal manera al bien que no pecáramos? Entonces, si en realidad Dios creó al hombre con ese libre albedrío, que puede hacer lo que a él le plazca, si Dios lo hizo así, y según ellos Dios no puede interferir en esas decisiones, ¿por qué Dios no le dio un libre albedrío para hacer solo el bien? Algunos tratando de defender eso, ellos dicen, no, él no va a interferir. El hombre tiene la decisión y decide si hacer mal o hacer bien. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza en el cielo? Si en el cielo Dios no puede interferir para que los hombres dejen de pecar y no puede redimir a un ser humano para que viva rectamente, entonces si en el cielo alguien le da por desobedecer y vivir en pecado, ¿lo podrá hacer? Esta postura nos mete en demasiados problemas porque no se fundamenta en la palabra de Dios como la verdad, de que Dios es todopoderoso y su decreto lo abarca todo. Pero no solo eso. Si el hombre tiene la decisión, puede elegir A y B en el mismo sentido y con la misma relevancia. ¿Cómo puede Dios saber todo? Dios estaría a la merced de las decisiones de los hombres. Entonces Dios no puede profetizar qué ocurrirá porque Él está esperando que los hombres con su gran libre albedrío tomen decisiones y su voluntad queda a la merced de ellos. Pero la Biblia no nos enseña eso. Nos dice que Él inclina el corazón de los hombres, que el corazón del rey está en su mano. Todos obedecen su voluntad, siguen sus decretos. Pero no solo estos problemas, sino que nos deja sin explicación en cuanto al mal natural. Si el hombre tiene libre albedrío y por él hay mal moral en los humanos, ¿qué del mal en la naturaleza? ¿Cómo lo explicamos desde esta postura? No podemos. La Biblia es clara y nos dice que es Dios quien manda sequía y quien manda lluvia. Y es Él el que gobierna sobre el mal de los hombres también. Así que esta respuesta no puede ser la correcta. Miremos una segunda respuesta. ¿Por qué Dios decretó la caída? ¿Cómo es posible? La segunda respuesta es llamada ley natural. Leo la cita de Greg Welty. Dice él, primero, no suponen de ninguna manera la intención de Dios de que el mal suceda, mucho menos la idea de que el mal es un medio necesario para que algún bien que Dios desea suceda. Más bien, miren bien, los males del mundo son consecuencias no deliberadas del propósito de Dios de proveernos de dos grandes bienes: el bien de la libre elección y el bien de tener un ambiente estable en el que podamos ejercer esa libre elección. ¿A qué se refiere? Él dice, no es posible que Dios permita el mal. Lo que ocurrió fue que Dios creó el universo con dos propósitos o para dos cosas. En primer lugar, para darle al hombre una libre decisión, para que el hombre
fuera autónomo en todo lo que él quiera hacer. Y en segundo lugar, un ambiente estable, dice él. ¿A qué se refiere con un ambiente estable? A un planeta que no se caiga, que no se deforme, que mantenga las condiciones necesarias para que los seres humanos puedan subsistir. Pero esto es un tipo de teísmo. Dios nos da esos dos bienes, crea todo con esos dos bienes en mente, pero entonces se salió de sus planes y el hombre cayó. Y ahora que el hombre cae, Dios no puede modificar las leyes naturales, ni quitarle libre albedrío al hombre. Ellos dicen, Dios no puede intervenir ahora. ¿Por qué hay mal? Porque Dios creó al hombre y a la creación en su totalidad con esos dos propósitos en mente. Pero ahora que cayó, no puede intervenir. El hombre pecó y Dios no puede hacer nada para intervenir ni en la caída, ni en la naturaleza, ni en ninguna circunstancia. Pero si Dios no puede intervenir en la naturaleza ni en la vida de los hombres, ¿qué de los milagros? Dios interviene en la enfermedad natural de una persona y lo cura. Lázaro estaba muerto, naturalmente muerto. No había nada que hacer. Y Dios intervino y le dio vida. Algunos responden, fue una excepción que Dios hizo durante su ministerio. Ok, si fue una excepción, ¿por qué Dios no pudo ser una excepción con el evento que más desgracia le trajo al mundo, la caída de Adán? ¿Por qué Dios no pudo intervenir ahí? Hermanos, esto no resuelve nada. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios permitió la caída? El libre albedrío no es la respuesta. La ley natural tampoco es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es una teodicea. Teodicea es una palabra compuesta. Teos es Dios y dikaios es justificación. Es una justificación de Dios. Esta teodicea del mayor bien es llamada Felix culpa. Felix culpa. Felix culpa es la respuesta al por qué Dios permitió la caída. Como vimos anteriormente, fue Él el que sostuvo, el que gobernó, el que concurrió en cada acción humana, incluyendo la caída de Adán. Ahí estaba Dios. No fue el hombre solo, porque nada existe sin Dios. Dios le daba existencia a Adán cuando traicionaba a su creador. ¿Por qué? Por Felix culpa. Culpa feliz. Caída bendita. Miren lo que dice John Milton, un puritano, en un poema del paraíso. Dice, y recompensará a los fieles recibiéndolos en su bienaventuranza, y así en el cielo como en la tierra, porque toda la tierra será entonces paraíso, lugar más bienaventurado que el Edén, y días aquellos felicísimos. Así habló el arcángel Miguel y luego hizo una pausa en nuestro primer padre, lleno de júbilo y admiración, y exclamó, escuchen bien, oh bondad infinita,
bondad inmensa, que hasta del mal haces nacer todo este bien, troncando en bienes los males. Maravilla más grande que la de la creación, al salir luz de las tinieblas. Lleno me veo ahora de incertidumbres. No sé si arrepentirme del pecado en el que he incurrido y que ha dado ocasión, o si más bien regocijarme, porque de él ha resultado un mayor bien. Gloria más grande a Dios, a los hombres más buena voluntad divina, y que la gracia haya sobreabundado a la ira. Yo creo que este puritano resume muy bien lo que Felix culpa significa. ¿Por qué la caída? Para un mayor bien. ¿Qué significa Felix culpa? Hace un momento lo dije. Puede ser traducido como feliz culpa o como alguien lo llamó, bendita caída. En resumen, esta postura propone que la caída, aunque fue caída, aunque fue pecado, es culpa, fue planeada por Dios debido a que esta caída traería un mayor bien. Dice Paul Helm, la bendita caída a la que se refiere esta frase es la caída de Adán. Es bendita porque ella y solo ella hace posible la redención divina a partir de la cual siguen las bendiciones del perdón y la renovación. Es decir, que Dios permitió y decretó el mal por un bien felicísimo, como dice la cita, mayor que cualquier otro. Miremos un poco de la historia de esta postura, porque no podemos enseñar algo que la iglesia no ha enseñado antes. Si en 2000 años la iglesia no enseñó algo que yo voy a enseñar hoy, muy probablemente yo esté equivocado. Pero esta postura ha sido una respuesta contundente al problema del mal. Dice, el uso de esa terminología se remonta hasta Ambrosio. Ambrosio era obispo y amigo de Agustín, San Agustín. Y miren lo que dice Ambrosio en el himno que escribió que se llama Exaltado. Miren lo que dice. Oh verdaderamente necesario pecado de Adán, destruido completamente por la muerte de Cristo. Oh bendita caída que nos mereció tal y tan grande Redentor. Bendita caída que nos mereció tal y tan grande Redentor. Hermanos, el hombre, a causa del pecado, es separado de Dios. Es el problema cósmico más grande. No hay ningún problema desde que existe el universo que este. Dios es santo y el hombre no lo es. Es pecador y no tiene cómo salvarse a menos de que Dios mismo intervenga. Cristo viene y la venida de Cristo es el centro de todo. Hermanos, desde esta perspectiva,
el universo fue hecho para que Cristo viniera a salvar a los hombres. Todo lo que existe es para Él mostrar su gloria, como la mostró en la cruz, como la mostró en su encarnación, como la mostró en su ministerio. Miren lo que dice Agustín. Aunque lo que es malo, en la medida que es malo, no es un bien. Es decir, lo malo sigue siendo malo. No estamos diciendo que lo malo es bueno. Es malo. Adán tiene culpa. No obstante, es bueno. No solo que exista el bien, sino también que exista el mal. Pues si no fuera bueno que las cosas malas deberían existir, entonces el bien omnipotente, Dios, no permitiría que la maldad existiera, ya que sin duda es igual de fácil para Él no permitir que algo exista. A menos que creamos esto, la primera frase de nuestra profesión de fe está en peligro, donde decimos que Dios es todopoderoso. Miren la argumentación de Agustín. Lo malo es malo. No hay discusión. Adán pecó y eso está mal. No obstante, es bueno que el bien exista, pero también que el mal exista. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno que el mal exista? Si no fuera bueno que las cosas malas deberían existir, entonces Dios no permitiría que la maldad existiese. Si el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que creó el universo con un propósito en mente, si Él permite que el mal exista, pero no hay ningún objetivo bueno en eso, dudaríamos entonces de Él, de su sabiduría. Él pudo haber hecho un universo en el que no existiera mal. ¿Por qué hizo todo como lo hizo? Él es todopoderoso y permitió el mal, pero Él no hizo mal. Así que el mal que permitió debe ser para algo bueno, porque Él no hace nada malo. Debe haber una razón más allá, un plan más grande, un objetivo más sublime. Dice Tomás de Aquino, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después de que pecó. No hay nada que se oponga a que la naturaleza sea destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Es de ahí de donde el apóstol dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y termina diciendo, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Hermanos, Dios es sabio y sabio más de lo que cualquiera imagina. Y esta doctrina mantiene el carácter de Dios como la Biblia lo enseña, pero al hombre responsable como la Biblia lo enseña. Porque no estamos diciendo que fue bueno lo que hizo Adán. Desde la perspectiva de Adán, es maldición
y recibió castigo y sufrió por lo que hizo y hubieron consecuencias. Pero desde la perspectiva divina, ese mal era necesario para Dios mostrar su gloria. Félix Culpa mantiene que la caída y el pecado son malos. Son malos y que Adán incurrió en la más grande tragedia. Pero esa caída es Félix, es feliz, es bendita, porque traería un beneficio. Los hermanos de José pecaron, ofendieron a Dios y deben pagar por lo que hicieron. Pero Dios tornó todo para bien. Judas, mejor hubiese sido que no hubiera nacido. Le hubiese sido mejor no existir. Traidor, pecó contra Dios mismo y lo entregó. Y hoy está pagando por lo que hizo. Y seguirá pagando por la eternidad. Pero nosotros nos beneficiamos de ese mal. Y Dios se glorificó por medio de ese mal. Él era responsable, sí. ¿Es Dios bueno? Siempre. Dice Paul Helm, si suponemos alguna forma de compatibilismo, cuando hablamos de compatibilismo, hablamos de la compatibilidad que hay entre el decreto de Dios y la responsabilidad humana, de esa concurrencia, de que no hay contradicción entre el hecho de que el hombre sea responsable y Dios soberano. Entonces dice, si suponemos alguna forma de compatibilismo, entonces Dios pudo haber creado al hombre y a la mujer, quienes solo hicieron libremente lo que era moralmente correcto. Es decir, Dios pudo haber hecho un hombre perfecto y una mujer perfecta. De hecho, los ángeles son el testimonio de que Él lo puede hacer. Una generación de seres en gloria que no caen ni caerán jamás. El cielo es un testimonio de eso. ¿Por qué no lo hizo? Se pregunta este teólogo. Dice, ¿por qué no evitó que Adán pecara? La respuesta solo puede ser porque Dios tenía una razón para no hacerlo. Pues no es posible mantener que era de alguna manera incapaz de crear tales hombres y mujeres. O sea, Dios tenía el poder para hacer que el hombre no cayera, así como lo hace con los ángeles. Él lo pudo hacer, pero no quiso hacerlo. Hizo hombres buenos, pero hombres que pecaron no porque Él los llevó a que pecaran. Dios no tomó a Adán, tomó la fruta y lo obligó a que se la comiera. Adán, lo malo viene de la criatura, lo malo no viene de Dios, como vimos en las clases pasadas. Él no lo obligó. ¿Qué tipo de razón pudo haber tenido Dios para haber permitido el pecado? Presuntamente, el carácter general de esa razón debe ser que de ese mal surgiría un bien mayor, un bien que no pudo haber surgido o que no pudo haber sido tan grande si no hubiera habido ese mal. Hermanos, la razón por la cual Dios decreta el mal es porque Él busca
algo por medio de la caída. Y ese algo que Él busca por medio de la caída no podía venir de ninguna otra forma. En 1.000.000 de universos diferentes, no podría venir la gloria, el honor, la alabanza y adoración para Dios que las hay en este universo que Él hizo. Lo que Él busca no se podía dar de ninguna otra forma. No se podían dar los resultados de otra manera. Hermanos, Él es sapientísimo. ¿Recuerdan la clase de la sabiduría de Dios? Buscando los mejores fines por medio de los mejores medios. Valga la redundancia. El mejor objetivo por el mejor instrumento. ¿Cómo? Hermanos, a nadie, a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido algo así. Esta semana un compañero en el trabajo me decía, Dios es la creación de los humanos para tener algo que les dé significado a sus vidas. Es el invento de la mente humana. ¿A quién de nosotros se le hubiera ocurrido algo así? ¿A quién de nosotros, o sea, si nosotros quisiéramos crear un Dios, no sería parecido al Dios que la Biblia nos muestra? No se parecería en nada. En su sabiduría, buscando lo mejor, lo más sublime, lo más virtuoso, lo más santo, lo más bueno, creó un mundo y permitió el mal y decretó que ocurriese el mal sin ser el autor y no para gozarse. Hermanos, Dios no se goza en el mal. Dios no disfruta el mal. No es que Dios haya creado el mundo y permitió el mal para que los hombres sufran. Tal fue el diseño de Dios, con tanta sabiduría, y la razón por la que lo hizo era tan grande que Él mismo vino para sufrir en los males que Él permitió. Si lo hubiéramos creado nosotros, ¿quién haría un Dios de esta forma? Nadie. En el plan divino permitió el mal. En su sabiduría, sin ser el autor. Y Él mismo vino a sufrir el mal. Y el mal que nadie sufrió. Porque nadie es bueno. Él sí. Nadie es santo. Él sí. Hermanos, esta postura, la teodicea de la mayor gloria, feliz culpa, va a la raíz del problema. Es una culpa feliz. Porque si no hubiese sido así, Él no hubiese podido ser. Siguiente domingo, pero algo nos debe quedar claro, mis hermanos.
Esto a fin de cuentas es un misterio. Y aunque entendemos algo de esto, nunca lo entenderemos todo. Pero lo poco que entendemos debe ser lo que la Biblia nos diga. Y debe ser lo correcto, no porque lo entendamos o porque nos guste, sino porque es lo que la Biblia nos enseña. Dios permitió el mal con un objetivo en mente. Y es lo mejor que pudo haber pasado. Y eso tiene implicaciones. Porque si todo el mal que hay, que comenzó con la caída de Adán, Él lo permitió con un objetivo en mente, el mal que hoy te está afectando, el mal que hoy está en mi vida, el mal que nos rodea afuera cuando salimos a la calle, pero el mal que está en nuestro corazón también, en lo profundo de nuestras intenciones, el mal en cualquier presentación, en cualquier circunstancia, sigue siendo para un mayor bien. Sigue siendo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que el Señor envía mal a nuestras vidas para un mayor bien. La pregunta es, ¿hay luz de las tinieblas? ¿Vemos nosotros el bien en la densidad de la maldad? Porque Dios sí, para eso lo permitió, para un mayor bien, para un mayor gozo y paz. Y esto, hermanos, es lo que no permite que el cristiano se aflija por el mal, sino que tenga paz. Aunque le duele, claro, sufre, claro, entendiendo que ese mal es decretado, permitido por Dios. Dios concurre en cada acción sin Él ser el autor, con un objetivo en mente. Félix culpa. Bendita caída, bendito pecado. Porque si no fuera por la tentación que me hizo caer ayer, no hubiera podido disfrutar la gracia y el perdón que hoy recibí. Es el Señor quien permite cada mal en cada circunstancia para que crezcamos y lleguemos a un mayor bien que no se puede dar de cualquier otra forma. Hermanos, el mal en cualquier presentación, ira, rencor, enojo, mentira, en cualquier presentación, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nosotros mismos, es decretado por el Señor. Y es ahí donde debemos buscar el mayor bien. ¿Buscas el mayor bien en el mal? ¿O maldices y te enojas por el mal? Nuestra tarea, hermanos, es buscar el bien, la luz en las tinieblas y ser luz en las tinieblas. Hablaba con mi esposa esta mañana. Si no fuera por la debilidad que hay en mí o la debilidad que hay en ella, el otro no pudiese crecer y no pudiésemos alcanzar el mayor bien para el cual Dios permitió ese pecado. Y decíamos, cuando veamos pecado en el otro, el pensamiento debe ser,
esa es la oportunidad de Dios para mí, en la cual yo puedo crecer. Y es la oportunidad de Dios para mí, en la cual yo puedo ayudar al otro en su pecado. Hermanos, y es ahí donde la iglesia comienza a fortalecerse. Porque no se trata de uniformidad, sino de armonía. Todos diferentes, con gustos diferentes, contextos diferentes, pensamientos diferentes. Siendo uno en el Señor, entendiendo que el enemigo es un siervo de Dios. Y entonces no hay por qué pelear si este habló mal de mí, no hay por qué pelear si este me ofendió, no. ¿Por qué? Porque el mal es siervo de él. Y yo ahí debo encontrar la oportunidad de glorificarlo. El problema nuestro es que cuando sentimos incomodidad, creemos que algo malo está pasando. Pero el mal, el sufrimiento que en nosotros causa, nos hace partícipes de los sufrimientos de Cristo, como dice el apóstol. Y es ahí donde debemos vivir. Preocúpese cuando no esté sufriendo. Preocúpese cuando no esté siendo afectado por el mal. Porque si no hay sufrimiento en nosotros, no estamos amando. No estamos viviendo para Dios. El sello del cristiano son las lágrimas y el sufrimiento. Porque es el sello de Cristo. Crucificados juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos resucitados, vivificados. Así que, mis hermanos, deleitémonos en el Señor y descansemos en medio del mal, porque es bendita la caída. Vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias. Gracias por permitir el mal, aunque no lo entendemos. Gracias por permitir, Señor, la maldad, por permitir que Adán cayera, por permitir, Señor, todo lo que has permitido, y que así Cristo, nuestro Redentor y gran Salvador, pudiese venir a salvarnos. Señor, líbranos de pensar como algunos. Pecaremos para que Félix sea mayor. Para que la bendición y la gracia sea mayor, pecaremos. Como dice tu palabra, pecaremos para que la gracia sobreabunde. Líbranos de pensar así. Que nunca, Señor, en nuestra mente se pase eso. Que entendamos siempre que el pecado sigue siendo pecado, sigue siendo maldad, sigue siendo traición contra ti. Pero que entendamos que ahí, en la debilidad, que ahí, en la prueba, en la maldad, tú estás para hacernos más humildes, para hacernos más pacientes, para hacernos más santos, para hacernos más a la imagen de Cristo. Señor, y que siempre luchemos por ser como tú y vivir como tú, entendiendo nuestra debilidad y tu gran misericordia. Rogamos también por aquellos que no te conocen, que entiendan, Padre, el peligro que corre sus almas, porque siguen siendo responsables y siguen acarreando juicio para ti, delante de ti. Sálvalos, Padre, y que puedan deleitarse también en ti como nosotros. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.